Es posible que en este momento estés pasando por una situación muy angustiosa. También es posible que estés pasando con una situación angustiosa que tenga salida, pero es posible que no veas ninguna salida a esta situación. También reconoce que esta situación fue por haber pecado contra Dios o por haber desobedecido a Dios o porque confiaste en personas y dejaste de confiar en Dios. Pero cualquiera sea tu situación, también puede ser que seas un hombre o una mujer que ha guardado la palabra de Dios, pero te encontraste con gente de mal corazón, gente que por tu ser de Dios te han aborrecido y te han creado alguna situación o problema, alguna dificultad angustiosa. Para cualquiera que sea esta situación, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dejó un mensaje de nuestro Señor Jesucristo en Romanos 8:28, y vamos a leer el 30, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El término predestinación lo vamos a tomar en otro video, en otro estudio bíblico que vamos a estar transmitiendo. Cuando veo los versículos 29 y 30, puedo llegar a una conclusión. Primero, que el Señor sabía por lo que íbamos a estar pasando. Sabía que en un momento dado le íbamos a desobedecer, que íbamos a pecar o que íbamos a ser engañados por nuestra buena fe, por algunas otras personas. Íbamos a quedar en una situación angustiosa, o una situación en donde no veíamos salida, o una situación que nos hacía sufrir por un familiar, por un negocio, por una enfermedad o por una situación económica extrema. Cualquiera que sea esta situación, el Señor prometió que si tú lo amas, recuerda esto, que si tú lo amas, todo esto Él lo convertirá para bien. Te ayudará para bien. Entonces, este es el mensaje. La primera actitud que debemos tomar frente a una situación, cualquiera que sea las que antes mencioné, es reconocer primero que Jesucristo es el Señor, que Dios Padre es todopoderoso y que yo tengo que estar seguro de haberle entregado mi vida por completo a Él. Mi vida por completo. Cuando entrego mi vida por completo, estoy entregando todas las situaciones por las que estoy pasando. Al entregarle mi vida por completo, estoy entregando todas las situaciones también en las manos del Señor, que sabía, como dije al principio, que íbamos a pasar por esas situaciones o que íbamos a ser engañados, o que nosotros íbamos a usar astucia también para librarnos de un problema y quedarnos en un problema peor todavía. O que tal enfermedad me iba a tocar, o que iba a pasar tal cosa con un hijo o con mis padres. 2. Para poder acercarme a Dios y entregarle mi vida, y no en ese orden, porque el número 2 es el primero si no te has entregado tu vida a Cristo. Y tú crees que se la entregaste un momento, tienes que estar seguro de eso. Por eso lo mencionamos de primero. 2, tengo que arrepentirme de todos mis pecados. Yo no puedo venir a Dios sin sentir
arrepentimiento por mi pecado y pedirle a Dios que me salve de una situación. Porque eso asegura lo siguiente, que cuando ya esté libre de esa situación voy a volver a vivir la misma vida que desagradaba a Dios. Eso no te va a salvar de tu pecado. No te va a salvar de la situación por la que estás viendo. Acudir a alguien para que ore por mí es válido siempre y cuando yo esté dispuesto a agradar a Dios. Pero muchas veces queremos acudir, y tengo que decírtelo, a alguien que ore por mí, pero quiero que esa persona que yo considero que está cerca de Dios, que Dios lo escucha porque le sirve a Dios, ore por mí para que yo reciba el beneficio de esa oración, el beneficio de esa vida consagrada y yo seguir haciendo lo mismo malo que ha hecho toda la vida. Pero si tú te arrepientes, ya seas que hayas nacido de nuevo y le hayas entregado tu vida a Cristo o no, ya está dando el primer paso para ser librado de esa angustia. Si tú te arrepientes de tu pecado, te duele tu pecado, y arrepentirse significa darle la espalda a ese pecado, darle la espalda a esa conducta por la cual está en esta situación y no volver a repetirla más. Tú no tienes fuerza para eso, pero al arrepentirte y entregarle tu vida a Cristo, el Espíritu Santo te va a dar la capacidad y la fuerza para eso. Puedes estar seguro de que así es. ¿Qué ejemplo puedes ver en la palabra? En el Salmo 31, que escribió el David, el rey David, dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. El rey David, en el Salmo 51 también, le pide a Dios que tenga misericordia de él porque había pecado. Había pecado tomando una esposa de un soldado, uno de los más valientes, y pecando con esa mujer. Se arrepintió de su pecado David. Y Dios le libró de muchas otras cosas que iban a venir como consecuencia si no se arrepentía de sus pecados. Bien. 2. Tengo que estar seguro que si la situación por la que estoy pasando fue algo que hice yo usando astucia o algo que yo hice pecando o desobedeciendo a Dios, o si sencillamente porque el enemigo se volcó en contra mía porque le estoy sirviendo, porque también vienen consecuencias de servirle a Dios y amar a Dios. Lo que tengo que hacer al arrepentirte de mi pecado es estar seguro. Es seguro que entonces las consecuencias van a venir de parte de Dios y no del hombre. Aquí el salmista David, el rey David, sigue diciendo, hablando en el Salmo 31, y dice que lo librara de la red que tendían los hombres y las mujeres. Todos estamos sujetos a intrigas. En el trabajo, si te va muy bien, alguien está tratando de conspirar. La envidia la tenemos siempre cerca de nosotros. Además de eso, nosotros también podemos decir que estamos en un mundo lleno de maldad. Y la maldad viene a nosotros de gratis. Viene a nosotros sin que nosotros a veces abriéramos las puertas. Pero en todo caso, es mejor que tu situación pase del dominio de la maldad del mundo, pase al dominio de nuestro Señor Jesucristo, al dominio de Dios. Y yo soy el responsable de hacerlo. Vuelvo a repetirte, reitero, arrepintiéndome de mis pecados, confesándole a Dios que esta situación por la que estoy pasando es por esto y por esto, y que yo me lo merezco. ¿Sabe cuál es la peor actitud que puede tener alguien cuando algo le sale mal? Ir a reclamarle a Dios. Dios no tiene la culpa de todo lo que nos salga mal y de las situaciones por las que estamos nosotros. Cuando alguien va a reclamarle a Dios, ¿sabe qué está haciendo? Poniéndose como si él fuera perfecto y Dios fuera imperfecto. Como que se lo merece todo.
Y esa actitud no agrada a Dios, no te va a traer paz y no te va a sacar de donde estás. Pero si tú te humillas delante de Dios, te arrepientes, reconoces que eso es consecuencia de lo malo que tú hiciste y le pide a Dios que te saque de eso, Dios va a sacar eso que estás viviendo del plano terrenal y de las consecuencias manejadas y dominadas por el hombre, por el mundo y por Satanás. El Señor lo reprenda y lo va a pasar al plano espiritual, al plano celestial, y entonces Él será el que tendrá el control de las consecuencias. Y esas consecuencias van a ser una disciplina que te van a hacer una mejor persona. Esas consecuencias van a hacer que tu fe crezca, porque vas a depender más de Dios, y eso es lo maravilloso. Que desees la venida de Cristo, y esas consecuencias, cuando ya están bajo el dominio de Dios, nunca van a ser desastrosas para ti. Esas consecuencias nunca van a ser una ruina. Entonces se va a cumplir lo que dice Romanos 8, 28 al 30. Entonces todas esas cosas por las que estás pasando, Dios las convertirá para bien. Yo no sé por qué te digo esto, pero si perdiste tu empleo y fue por alguna razón, aunque a veces pasa porque hay maldad en los hombres, no te quejes contra Dios ni te quejes de los hombres en el sentido de que los maldigas. Trae tu queja sí de lo malo y la injusticia que han hecho delante de Dios, pero deséalos y bendícelos, deséalos lo mejor y bendícelos. Dios te va a proveer un mejor empleo. Yo te puedo decir el caso de una persona que haciendo el bien, escucha, haciendo el bien, haciéndole el bien a sus compañeros, la despidieron. Le tuvieron que pagar su liquidación. ¿Y sabe qué? Dios le tenía un trabajo mejor, en donde sí la valoraban, en donde tiene paz. Eso es cuando tú no le reclamas a Dios, sino le agradeces a Dios. Dice, dad gracias a Dios en todo. Es posible que hayas perdido tu casa o puedas perder tu casa. Entrégale eso a Dios y Dios te dará un lugar mejor en donde estar. No sé cuál sea tu situación y tampoco soy aquellas personas que creen que tú tienes que profetizarle prosperidad y lo demás a las personas para llamar hacia sí la atención. No, pero sí te aseguro que el deseo de Dios, esto te lo puedo asegurar, el deseo de Dios es que eso por lo que está pasando se convierta para bien. El deseo de Dios es que tengas paz. Y el deseo de Dios sí es que seas prosperado. Porque lo dice el apóstol Juan, deseo que seas prosperado en todo así como prospera tu alma. Y el primer paso para que el alma de alguien prospere es arrepentirse de sus pecados, dejar lo que no le agrada a Dios y empezar a hacer lo que a Dios le agrada. No tenemos fuerza para eso, ya lo mencioné, pero el Espíritu Santo es el que nos da esa capacidad para hacer lo que a Dios le agrada, hacer las cosas buenas que Dios quiere que hagamos por nuestro prójimo, sanar nuestro corazón del rencor y el odio, porque hay quien me está oyendo en este momento y sufrió en la niñez, sufrió en la adolescencia y sufrió también otras personas que sufrió algo ahora que le ha mantenido en una situación traumática, en una angustia, cada vez que lo recuerda. Hoy Dios te va a liberar de eso, si le entregas eso a Dios. Yo voy a orar por ti y por todos los que me están escuchando. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido por aquella persona que me está escuchando y ha vivido una experiencia traumática. Sánala, llénala de paz y convierte esta experiencia en una fortaleza sobrenatural para que esta persona pueda consolar a otros. Señor, tomo en el nombre de Jesús
La autoridad sobre todo el espíritu de angustia y de afán que esté atormentando a mis hermanos los ato y los echo al abismo en el nombre de Jesucristo. Y te pido que sobre los que me están escuchando venga paz y que tu Espíritu Santo les guíe al arrepentimiento y al nuevo nacimiento. Provee sobreabundantemente las necesidades de cada uno de los que me escucha en el nombre de Jesucristo mi Señor. Amén y amén.